Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero como siempre que se encuentren muy bien, que tanto ustedes como sus familiares estén gozando de salud. Gracias a Dios hemos llegado ya al final de la semana educativa. Hoy es día jueves, entonces ya hoy hemos llegado al final de la semana educativa. El día de hoy vamos a ver el tema de clasificación de los textos expositivos. Sin embargo, dado que este es un tema un poco extenso por los ejemplos que vamos a ver, decidí dividirlo en 2 o 3 partes, ¿ok? Hoy veremos la parte 1, el día lunes de la próxima semana estaremos viendo la parte 2, y si la divido en parte 3, pues el martes estaremos viendo esta parte 3, ¿sale? Entonces estoy aún checando los contenidos para saber si dividirlo en 3 partes o solamente en 2. Dependiendo de eso, pues el contenido se alargará durante la semana próxima, ¿ok? Bueno chicos, ya hemos estudiado varios aspectos fundamentales de los textos expositivos. Hemos estudiado qué son y sus funciones del lenguaje. Hemos estudiado también sus características internas y externas. Y hoy vamos a clasificarlos, ¿no? Los textos expositivos, al igual que los personales, que ya vimos en clases pasadas, se dividen en 3. Históricos, periodísticos y escolares, ¿sale? O sea que hay textos expositivos considerados históricos, hay textos expositivos considerados periodísticos y hay textos expositivos considerados escolares, ¿no? La clasificación es un poco parecida a los textos personales, solo que en los textos personales había familiares y aquí no los hay. Aquí solamente hay históricos, periodísticos y escolares, ¿ok? Bueno, en cuanto a los textos expositivos históricos, un ejemplo de estos o ejemplos de estos serían las monografías y las biografías. Quiero antes de continuar que quede claro que la biografía no es igual que la autobiografía, ¿ok? Lo vamos a ir explicando a lo largo de la clase, pero me interesaba precisarles esa información en este momento. En los textos periodísticos vamos a estar viendo ejemplos como noticia, crónica, reportaje y entrevista, ¿ok? Noticia, crónica, reportaje y entrevista. Y en los textos escolares vamos a ver reportes de investigación, que yo estoy segura que en alguna ocasión pues ustedes ya han realizado. Hoy, el día de hoy, vamos a ver los textos expositivos de tipo histórico, de tal manera que veremos las monografías y las biografías, ¿sale? Con esos temas vamos a iniciar el día de hoy, así que, pues comenzamos, chicos. Este tipo de textos, los textos expositivos de tipo histórico, se consideran así porque, como su nombre lo indica, hablan de ciertos aspectos o conocimientos de determinado tema o suceso, ¿no? Generalmente, ya lo habíamos platicado en otras clases, los textos expositivos, su función principal es informar, y la monografía y la biografía no son la excepción, ¿sale? Vamos a hablar primero de la monografía, vamos a hablar acerca de las características de la monografía, luego nos vamos a ir a la biografía, ¿ok? Vamos a empezar con la monografía. ¿Qué es la monografía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona la monografía? Eso lo vamos a resolver el día de hoy, ¿verdad? Bueno, chicos, las monografías o la monografía se refiere al estudio de un tema en específico, ¿sale? A estudiar, analizar un tema en específico, obviamente de cualquiera de las diversas áreas del conocimiento, ¿verdad? Aborda un asunto investigado sistemáticamente a través de un método obvio. Por lo general es producto de una investigación documental que presenta la información recabada acerca de un tema. Para eso les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan pues relacionar e identificar mejor las monografías. Yo no sé si ustedes nacieron en esos tiempos o los llegaron a vivir, si no, pues les voy a explicar. Hace mucho, cuando yo estudié, por ejemplo, la primaria, no existía el internet, ¿no? Lo más cercano a encontrar información eran las enciclopedias que varias de nuestras mamás nos compraban cuando así existía la posibilidad, las bibliotecas. Pero una de las fuentes muy asiduas en la que los estudiantes sacábamos información era a través de unas láminas.
Las láminas eran imágenes que tenían recortes y si tú las pasabas por el lado de atrás tenían toda la información acerca del tema. Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de monografía, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de atrás, estas láminas que les comento, nos presentaban información acerca del tema, nos presentaban una información que era producto, obviamente, de una investigación sistematizada acerca del tema, del asunto, y pues era objetiva, ¿no? Tenía impregnada en ella información que iba a servir para el conocimiento de cierto sector de la sociedad. Entonces, eso es un ejemplo de monografía. ¿Cuál es el proceso para realizar una monografía? Bueno, vamos a estudiar los pasos para elaborar la monografía. En primera parte, el primer pasito que tenemos que realizar para realizar una monografía es seleccionar el tema y delimitarlo, ¿no? Eso ya los habíamos platicado. Como las monografías se pueden realizar acerca de cualquiera de las diversas áreas del conocimiento, es muy importante, chicos, que delimitemos este tema, seleccionemos y delimitemos el tema. ¿Por qué? Primero, seleccionar el tema. Ya que tenemos seleccionado el tema del cual queremos redactar en nuestro texto expositivo de monografía, pues hay que delimitarlo, porque un tema tiene muchísimas vertientes. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de un tema educativo, de la educación en general, pues la educación tiene muchas y diversas vertientes, ¿no? Entonces tengo que delimitarlo porque no voy a poder abarcar todas las vertientes del tema del sector educativo, ¿no? En segundo paso está la elaboración de una estructura tentativa de trabajo, ¿no? Hacer un bosquejo de cómo voy a abordar el tema, de cómo lo voy a investigar, de dónde me voy a documentar, o sea, ir planeando, ¿no? La tercera es la búsqueda y la recolección de información. Ahora sí, como ya hice una planeación de qué voy a investigar y cómo lo voy a investigar, ya voy a empezar a buscar y recolectar esa información a través de expertos en conocimiento educativo, si fuese un tema educativo, de libros, de autores, etcétera, ¿no? Luego voy a iniciar con la elaboración de un borrador. Voy a iniciar pues escribiendo acerca del tema como un ensayo, un borrador antes de pues la redacción final, ¿verdad? Vamos a revisar ese borrador. Vamos a revisar la estructura. Cuando estemos revisando ese borrador, obviamente vamos a poner ojo en la estructura, si está siguiendo la estructura que ya les había mencionado antes, índice, introducción, desarrollo, conclusión, referencias y pie de página, si sigue esa estructura. Los prototipos textuales que estoy abordando, yo les decía con un texto expositivo, sigue un prototipo textual expositivo, pero puede ocupar otros como son el descriptivo o la narrativa. La intención comunicativa también la tengo que revisar, las normas de escritura, las citas, las referencias, la bibliografía, y finalmente pues elaboro mi versión final, ¿ok? Bueno, la monografía sigue, aunque es un texto expositivo, pues sigue una estructura personalizada, ¿no? Obviamente, al ser una recolección de información que deriva de una metodología, se ajusta a una presentación formal. Obviamente tiene que ir escrita y estructurada de manera formal. Generalmente pues se estructura de la manera que ya les mencioné: portada o hoja de presentación, índice, introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas, ¿verdad? Bueno, eso en cuestión de la monografía. Ahora vamos a estudiar la biografía. Pero antes de que iniciemos a estudiar la biografía, quiero precisarles la diferencia entre una biografía y una autobiografía. Recordemos que en clases pasadas vimos que la autobiografía es un texto personal. Entonces yo no quiero que se vayan a confundir y vayan a pensar que la autobiografía y la biografía son lo mismo, porque no lo son. La autobiografía es un texto personal porque habla de episodios de nuestra vida, ¿sale? Entonces, como quien conoce la información somos nosotros, es obviamente un texto puramente personal. Mientras que la biografía no lo es. ¿Por qué? La biografía es un texto expositivo porque nos va a presentar información del personaje que nosotros queramos. Obviamente la información la vamos a investigar nosotros porque nosotros somos los autores, pero no es una información propia, es una información
de la que nos vamos a enterar documentándonos, entrevistándonos, porque la biografía es una reseña de la vida de una persona que no somos nosotros. Puede ser cualquier personaje, cualquier cosa, pero no somos nosotros, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de qué es la biografía propiamente, una vez que ya les he explicado esta diferencia, ¿no? Bueno, bien. La biografía, pues como su nombre lo dice, biografía, es una historia de vida, chicos. Nos presenta la biografía una historia de vida. De hecho, en las enciclopedias anteriores será muy asiduo esto de encontrar, pues, reseñas de la vida de varios personajes célebres para la vida mexicana, ¿no? La biografía es eso, es una historia de vida de un personaje o de una cosa célebre, ¿no? Nos relata, obviamente, acontecimientos desde una persona, ¿no? Desde su pasado hasta su infancia, su adolescencia, sus estudios realizados, su vida profesional, matrimonio, hijos, logros más destacados. Es decir, todos los aspectos más importantes de la vida. Además, pues obviamente de una serie de anécdotas, recuerdos, viajes, momentos felices, ¿sale? Eso es la biografía. La biografía puede ser de una persona, de un animal, no importa, ¿no? Pues es biografía en cualquiera de los casos. Para realizar correctamente una biografía debemos tomar en cuenta los siguientes pasos que les voy a decir. 1. Elegir una persona o animal, quien ustedes quieran, que generalmente la biografía se hace de personas, obvio, ¿no? Pero para fines de la materia, porque les voy a dejar una tarea que ustedes hagan una biografía, ustedes pueden realizarla de una persona o animal. Bueno, elijamos una persona que consideremos importante, ¿no? Elegir una persona que consideremos que es importante. Investigar fechas, sucesos de la vida de la persona, hechos relevantes de su entorno, etcétera. Todo lo que sea relevante. 3. Seleccionar y valorar los datos. Obviamente, cuando nos estemos documentando de la vida de la persona de la que queremos redactar la biografía, pues vamos a enterar de muchas cosas, de muchos datos. No necesariamente tenemos que poner todos en la biografía, tenemos que poner los más relevantes, los más importantes. Por eso es que de la información que logremos obtener, vamos obviamente a seleccionar la información más relevante, más vistosa para nuestra redacción, ¿verdad? Por ejemplo, aspectos de la vida familiar, profesional, política, religiosa, altruista, etcétera, según la visión que queremos enfatizar de la persona, ¿verdad? El cuarto paso es la redacción de la biografía, además de revisarla. Una vez que ya la hemos redactado, pues revisamos ciertas cuestiones importantes como la estructura que sigue, qué prototipo textual se está utilizando, la intención comunicativa, normas de escritura, elaboración y citas, notas, todo eso, ¿no? Y quinto paso, pues la elaboración final, corregimos lo que está mal y elaboramos la biografía. ¿Cuál es la estructura que sigue la biografía? Bueno, la biografía sigue generalmente una estructura cronológica, es decir, aborda los aspectos de la vida de las personas desde sus inicios hasta su final, es decir, va desde el nacimiento de la persona hasta la vida adulta o muerte de la persona, dependiendo de a quién vamos a redactar la biografía. Entonces va en un orden cronológico y pues va en ese orden, desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Hasta acá. Las monografías también pueden ser trabajos de investigación de cierto tipo de temas, etc. Hasta aquí lo vamos a ver el día de hoy. La próxima clase estaremos viendo los textos expositivos de tipo periodístico, como la noticia, crónica, reportaje y entrevista. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.